Hoy vamos a explicar las vanguardias. En el anterior vídeo explicábamos un poco el contexto que teníamos en el modernismo y 98, el cual busca o utiliza el simbolismo como su principal vía de expresión. Este simbolismo no es que se abandone del todo en las vanguardias, pero lo que ocurre es que va hacia un nivel más alto, en el sentido de que explota el símbolo y la metáfora buscando nuevas imágenes, metáforas menos convencionales de las que se utilizan en el simbolismo. ¿Qué quiere decir? Pues que ya no utilizo símbolos que el lector reconozca fácilmente, por ejemplo, el camino, la vida, el jardín, la infancia. ¿Por qué? Porque lo que están buscando en las vanguardias es una nueva forma de expresión. Se concibe el arte aquí como una nueva forma de conocimiento. Si hay un vacío de la moral, se intenta que ese espacio de alguna forma lo ocupe el arte, que sea el arte el que guíe al ciudadano. ¿Y qué ocurre con el simbolismo? Bueno, el simbolismo, que ya hablamos de él de manera extensa, por eso no me quiero detener mucho, sugiere distintos significados al lector, ¿no? Pero, como ya he dicho, al ya utilizar metáforas bastante convencionales, quizá no produce esa sensación de extrañamiento que se supone que debe de tener el arte. Quiere decirse que observemos las cosas y los hechos desde un punto de vista que no es el cotidiano, ni siquiera nuestros sentimientos, ¿no? Con esa sensación de extrañamiento aprende uno a conocer sentimientos nuevos y aprende a mirar las cosas que ve todos los días desde otro punto de vista, ¿no? Eso es lo que está buscando de alguna forma la vanguardia, que utiliza el lenguaje, rompe el lenguaje, lo manipula de tal manera que el lector necesite, y eso lo vamos a ver muy bien en el 27, que el lector necesite, por así decirlo, romperse la cabeza para intentar comprender lo que el poeta le está expresando. Por eso en la vanguardia pues, podría definirse como un conjunto de tendencias que recogen del romanticismo el concepto de que el arte es un modo de conocimiento y un camino para transformar a la sociedad. La primera, digamos que se distingue entre las vanguardias y el novecentismo. El novecentismo, dentro del cual se incluye a Juan Ramón Jiménez, no me gustan generalmente estas etiquetas porque parece que va todo como si no se sucediese en el tiempo de forma simultánea. Pero bueno, digamos que el novecentismo es como un poco la avanzadilla de la vanguardia. Sí, el novecentismo surge pues, a principios del siglo XX y tenemos a su mayor representante, que es Juan Ramón Jiménez, del que ya habíamos hablado antes y que va a ser clave para las vanguardias y sobre todo para el grupo del 27 o la generación del 27. Juan Ramón Jiménez es un poeta un escritor muy especial, y de él vamos a destacar, digamos que Juan Ramón Jiménez tiene distintas etapas dentro de su obra. Estas etapas serían la sensitiva, la intelectual y la conocida como suficiente o verdadera. Esto resumiendo mucho, evidentemente, digamos que la que influye más en la vanguardia y posteriormente, sobre todo en la generación del 27, es la etapa intelectual.
En la sensitiva, Juan Ramón Jiménez todavía mantiene o sea, adopta, digamos, los presupuestos del modernismo. En esta primera etapa, y utiliza su forma, la simbología, las descripciones de paisajes. A esta etapa, por ejemplo, pertenece Platero y yo, en donde se puede ver muy bien esa descripción de los sentimientos, de las sensaciones. También su obra La soledad sonora pertenece a esta etapa, que posteriormente Juan Ramón Jiménez va abandonando, ¿no? Y comienza su etapa intelectual que digamos que caracterizaría a esta etapa del novecentismo, que es la llamada o la que se conoce como poesía pura. Si miráis en la selección de poemas que os he hecho, pues tenemos un poema que comienza diciendo vino primero pura, y representa, en ese poema se representa totalmente ese cambio de poesía. Es un poema metapoético, su tema es la propia poesía, que eso es también una novedad en esta etapa, que es que la literatura se convierte en tema de la propia literatura. Y esta poesía pura por la que apuesta Juan Ramón Jiménez es la que, digamos, influye en la generación del 27 y en su concepción de las vanguardias que explicaremos después. La poesía pura significa para Juan Ramón Jiménez busca una poesía que no tenga anécdotas, que no esté cargada del ornamento que suponía la estética modernista, sin ropajes, ¿no? Él la describe sin ropajes en ese mismo poema que os he nombrado, ¿no? Habla de la poesía como si fuera una mujer que comienza a vestirse, a engalanarse con muchos adornos y y pierde por ello su esencia, ¿no? Pues es como una metáfora de su poesía. Y esta poesía pura lo que le hace a Juan Ramón Jiménez lo lleva a experimentar con distintos temas y distintas métricas. En esta etapa intelectual, pues digamos que representa su obra poética quizá de mayor calidad y, como he dicho, es la que influye principalmente en la generación posterior, ¿no? En la generación del 27. Y después tenemos la etapa, de esta etapa intelectual tenemos Diario de un recién casado, Eternidades y, en definitiva, los poemas o que se consideran de más calidad o más influyentes de Juan Ramón Jiménez. Y por último tenemos lo que se llama la etapa suficiente o verdadera, en la cual muestra ya una preocupación mística y ansias de trascendencia. De esta etapa podríamos destacar su obra Animal de fondo. Y esto será ya el pozo de las primeras vanguardias. Los primeros atipos de vanguardia en España surgen con el ultraísmo. ¿Sí? El ultraísmo, digamos que sería el primer ismo, surgen los llamados ismos, ¿no? Porque son distintas tendencias que lo que tratan es de buscar
una escritura poética que interroga el poder del lenguaje y que cree nuevas referencias, ¿no? Como he explicado al principio. Así que en la vanguardia se utilizan las temáticas simbolistas y modernistas y el exotismo y la fascinación por las grandes ciudades, sobre todo, bueno, aparece bastante Nueva York, ¿no? También veremos concretamente en la obra de Lorca. El ultraísmo surge hacia 1919, se desarrolla en la revista Ultra, de ahí su nombre. ¿Sí? El ultraísmo en España, bueno, y en la lírica española en general, pues es seguida por autores como Jorge Luis Borges en un principio y por poetas como Juan Larrea o Gerardo Diego, del que tenemos algún ejemplo en la selección de poemas que he hecho. Gerardo Diego se inscribe en un principio en el ultraísmo, pero después evidentemente continúa experimentando en otras tendencias como el creacionismo sobre todo y también el surrealismo, porque ya sabemos o veremos que es un integrante también del grupo del 27 que utiliza todas estas técnicas para crear una literatura de más calidad, que además consiga conectar de alguna manera con el público. Entonces, el ultraísmo podríamos decir que, Gerardo Diego, y Juan Larrea. El ultraísmo tiene características, se plantean una serie de objetivos, que es sincronizar la literatura española y la europea. Siempre se ha creído que la literatura española iba como un paso por detrás de la europea y pretenden como ponerse al nivel, haciendo, digamos, una poesía más alejada del inmediato contexto de España para hablar de temas más universales. Se valora la imagen y la metáfora, y esto es muy importante porque es un presupuesto que se sigue en todas las vanguardias. La imagen y la metáfora. Y mezclan sensaciones que rompen con la lógica. El ultraísmo no tiene en España no echa muchas raíces, sino que más bien supone como una entrada o supone un poco el caldo de cultivo para el desarrollo del creacionismo y posteriormente del surrealismo. El creacionismo llega a España de la mano de Vicente Huidobro. Es un escritor chileno que sigue a los preceptos de Mallarmé, digamos que sería, algunos autores lo definen como una mezcla entre Góngora y Mallarmé. Lo que propone Vicente Huidobro es el concepto de creación, de construcción, y eso es lo que le da nombre a este ismo, a esta tendencia. ¿Qué significa crear? Ya hemos dicho al principio que lo que busca la vanguardia es precisamente construir la construcción, la creación de un nuevo universo, de una nueva moral, para llenar ese vacío del que ya habíamos hablado al principio, de ese vacío que había quedado con el nihilismo. De esta manera, en el creacionismo
Vicente Huidobro cree que la poesía lo que tiene es que construir una totalidad lírica, libre, sin apego a los sentimientos, a las preocupaciones de una época, porque de esa manera también se hace una poesía mucho más universal, que es también lo que hemos dicho que pretendía el ultraísmo. Cómo define muy bien esta intención de crear Vicente Huidobro cuando dice que a los poetas que por qué le cantan a la rosa si pueden hacerla hacer que nazca en el poema. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que se plantea al poeta como un pequeño dios, como alguien que es capaz de construir una realidad distinta a través de su poesía. Y esto, que a veces parece que no tiene ningún sentido, lo que busca es jugar con el lenguaje para, como he dicho antes, crear realidades nuevas asociaciones. Sí, romper esas metáforas convencionales para que se cree algo nuevo. De hecho, ellos decían que hasta entonces en la poesía o en la literatura no se había creado nada nuevo, sino que se imitaba, se cantaba a la naturaleza y a ella poco le importa, ¿no? Lo que propone el creacionista es crear una nueva naturaleza, crear un nuevo mundo dentro del poema, porque para eso existe la literatura, para que pongamos en duda la existencia de nuestra propia realidad. Y ese es uno de los objetivos también que tiene el creacionismo y que tiene la vanguardia en general. Como he dicho al principio, la dificultad que se le pone al lector para que tenga esa sensación de extrañamiento de la realidad. De hecho, lo que se busca es que los objetos cotidianos sean poéticos. Se dice que cuanto más se basa una imagen en algo corriente o vulgar, tiene todavía más fuerza y poesía, porque nunca se había observado desde ese punto de vista. Algunos de los poetas que en España siguen esta tendencia son, como he explicado antes, sobre todo Gerardo Diego y Juan Larrea. Los dos, que comienzan con el ultraísmo, se desarrollan como autores vanguardistas con el creacionismo. Y entonces tenemos al ya citado Juan Larrea y a Gerardo Diego, principalmente. Así, en vuestra selección de poemas podéis ver como ejemplo de esta etapa de Gerardo Diego el poema Columpio, que es la clara definición de cómo una imagen de algo que no representa nada, que a priori no representa nada, transmite una sensación muy poética realmente, ¿no? Porque se observa, se relaciona ese columpio, ese vaivén del columpio, con las fluctuaciones de las decisiones de la vida, incluso recrea el propio movimiento, crea el movimiento en el poema, que es la intención que tiene Gerardo Diego o que tienen los creacionistas. Todos los principios de estas primeras vanguardias los teoriza muy bien el filósofo Ortega y Gasset, que desarrolla el concepto de deshumanización del arte, que creo que hemos entendido también con lo que estamos explicando hasta ahora, ¿no? Se intenta separar la poesía de las preocupaciones humanas que se consideran más banales. Entonces se cree en un arte que tiene que estar separado de lo propiamente humano, de lo contextual, de lo que surge en el momento. El arte tiene que ser más universal, tiene que estar por encima de todos estos aspectos, ¿no? Y esto es lo que caracteriza principalmente a las vanguardias, esa deshumanización
de la que habla Ortega y Gasset. Así se trata de esquematizar la realidad mediante la visión instantánea y el dinamismo de imágenes y se buscan los paisajes del subconsciente. Esto va a ser muy importante, sobre todo en el surrealismo, ya que se concibe el mundo onírico, el sueño, como esa parte de nuestra cabeza que consigue liberarse por fin de la racionalidad, del racionalismo del día a día. Y es que en esta época, al igual que en la anterior, influye la filosofía de Nietzsche. Aquí el psicoanálisis de Freud se traslada a la poesía y sobre todo al surrealismo. Entonces se intenta asociar imágenes que solo serían posibles en los sueños, ¿no? Cuando tenemos sueños que a priori parecen incomprensibles, y por eso veremos en el surrealismo varias técnicas que van en esta línea. El surrealismo es un movimiento que se inicia con André Breton y que va a ser súper importante para la generación del 27 o el grupo del 27, porque el surrealismo sigue siendo vanguardia, pero supone un acercamiento a la realidad. De ahí que se llame surrealismo. O sea, no es que no sea realista, no es que no esté cerca de la realidad, sino que observa la realidad desde otro punto de vista. Esa realidad que convive con la cotidiana. De ahí que se utilice el mundo del subconsciente, el sueño. ¿Qué pretende el realismo? Pues pretende expresar por escrito o verbalmente el funcionamiento real del pensamiento, que sin que sea, digamos, gobernado por la razón, por lo que se nos ha impuesto socialmente. De esta manera empieza a practicarse lo que se llama la escritura automática. Esta es una de las técnicas más utilizadas en el surrealismo, la escritura automática. ¿Qué significa la escritura automática? Bueno, pues una de las técnicas que se intentaba era que dos objetos que a priori no tenían nada que ver, intentar encontrar asociaciones. Y de esa manera ver que todo el mundo está conectado, que todas las cosas tienen en sí un sentido oculto que el poeta y el lector tienen que descubrir. Esto sirve para que se pueda de alguna manera subvertir el mundo real, igual que se hace en el sueño, observar las cosas desde otro punto de vista. Y esto sirve para que se comiencen a denunciar distintos problemas sociales. Así tenéis como ejemplo en vuestra selección de poemas La Aurora de Federico García Lorca, ¿no? En el que vemos cómo se sustituye esa racionalidad por una forma de conocimiento en el que se da predominio a la mentalidad mágica, como ocurre cuando somos pequeños o como ocurría con los pueblos primitivos, ¿no? Que creían en los mitos, en una explicación diferente a la racional que prima, sobre todo en las sociedades a partir del siglo XVIII. Entonces se pretende, a través de la poesía surrealista, ese encuentro del hombre con lo insólito y lo maravilloso. Y se aplica, como digo, el psicoanálisis de Freud. De esa manera tiene como lema el surrealismo cambiar la vida y transformar la sociedad. Y la libertad y el amor como el tema principal de la poesía y de la literatura. Porque, como he explicado, el arte se concibe como un instrumento
liberador para el hombre? Pensar que estamos en un contexto en el que aparecen también en economía los presupuestos en economía y en la sociedad en general, los presupuestos de Marx. Estamos en el marxismo y se pretende liberar al hombre de esa sociedad que lo ha enajenado, que lo ha convertido en un instrumento. Y el surrealismo pretende que el hombre se reconcilie consigo mismo, con su interior, con su intimidad. Por eso uno de los principales preceptos del surrealismo es la mezcla de opuestos, es decir, los antinomios como la muerte, la vida, lo real, imaginario, el pasado y el futuro no se plantean como algo opuesto, sino que aparecen mezclados en una misma realidad. Así que se pone en duda todo lo que el ser humano califica como normal. Esa es la intención del surrealismo y en general de todas las vanguardias. El surrealismo es, si no, por lo menos la más importante o digamos la culminación de ese objetivo que tenía la vanguardia, que era romper con el lenguaje poético que se había utilizado hasta ahora, para así buscar un lenguaje moderno y acabar con las metáforas convencionales de las que hemos hablado al principio, ¿no? Porque ante todo se busca la libertad en el lenguaje y en la vida. De ahí esa necesidad de buscar continuamente experimentar con la libre asociación de imágenes, y esto hace también que haya un alejamiento del poeta con su público, porque no se acepta el componente mercantil de la literatura. Quiere decir que si hay un momento en que es demasiado elitista y se cree que si una obra tiene éxito o es comprendida o tiene aceptación por el público, pues se trata de una obra mala, ¿no? Y no siempre es así. Entonces, hay varios poetas que se adscriben al surrealismo, pero que más que surrealistas toman sus presupuestos estéticos y luego los desarrollan de una manera muy especial, que será lo que veremos en la generación del 27. Entonces, ¿qué ocurre con el surrealismo? ¿Qué autores son los que se adscriben en un principio a este surrealismo, que va a ser la semilla de la estética del 27? Bueno, pues varios autores en España: Lorca, que ya lo hemos nombrado, Alberti, Vicente Aleixandre, y Ramón Gómez de la Serna, que ahora haremos especial hincapié en él, y también Luis Cernuda, y por supuesto pintores. Todos estos escritores conviven en la residencia de estudiantes de Madrid, que es un espacio muy importante, porque conviven estos escritores junto con pintores como Dalí, el director de cine Luis Buñuel, ¿no? Ambos crearon la película del perro andaluz, que es también importante para comprender la relación con Lorca. Y por supuesto tenemos a
Picasso, que es representante de esta vanguardia y de las vanguardias en general y en especial del surrealismo. De Lorca tenemos la obra de Poeta en Nueva York, de la que hablaremos en el vídeo en el que expliquemos la generación del 27. Y vamos a hablar especialmente de Ramón Gómez de la Serna. Ramón Gómez de la Serna es un autor muy especial que, si bien empieza siendo como otros escritores, digamos que Ramón Gómez de la Serna es un eslabón entre el modernismo y el vanguardismo. Y de él tenemos que destacar, aparte de otras obras, pero especialmente su greguería, de la que tenemos algún ejemplo en la selección de poemas. La greguería es como una especie de género o subgénero lírico creado por él y que él mismo definía como exclamaciones de las cosas y del alma al tropezar por casualidad. La greguería, él mismo hizo la fórmula, suele mezclar la metáfora y el humor. ¿Y qué consigue con esta greguería, de las que tenemos algún ejemplo en la selección de poemas y que podemos encontrar un montón en internet? De hecho, Ramón Gómez de la Serna habría sido un tuitero de éxito si hubiera existido Twitter en su época, porque de lo que se trataba era de lo que llevamos hablando en todo el vídeo, de que se observa la realidad cotidiana desde una perspectiva totalmente novedosa, a través del humor, a través del extrañamiento. Y Ramón Gómez de la Serna consigue con la greguería capturar lo pasajero y reobservar la realidad. Así pues hace greguerías sobre los números, sobre los animales, sobre los objetos más antipoéticos o poco, que no suelen estar dignificados en una poesía. Y de esta manera consigue lo que pretende la vanguardia, que es expresar la relatividad o la contingencia del mundo, de la realidad que conocemos, que entronca perfectamente, como he dicho antes, con la definición de surrealismo, de que hay varias realidades. Esto también está muy en consonancia con la filosofía de Ortega y Gasset, ¿no? De que la realidad depende del cristal con el que se mire. Sí es cierto que hay como hemos dicho, digamos, el problema de las vanguardias es que hay un alejamiento excesivo de los escritores con el público, ¿no? Que no consigue muchas veces entender esas asociaciones libres que son muy personales. Entonces, las vanguardias son también no por ello son menos importantes, porque eso supone que la literatura posterior, que bebe de todas estas ideas, sea de una calidad excepcional, y lo veremos en el grupo del 27. Bueno, espero no haberos liado mucho y que os haya servido para entender un poquito mejor las vanguardias.